tu nombre santo alabar. Gracias al Señor porque una vez más nos tiene aquí en su casa. Amén. Donde todos están fuertes y contentos. Amén. Gloria a Dios. Con el gozo que nos desborda. Porque Cristo está en nuestros corazones. Amén. Porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra fuerza. Amén. Él es todo para nosotros. Y nos vamos a volver a poner de pie y vamos a entrar con palabras de oración en esta noche. Así que dispongámonos en nuestros corazones. Él es digno de ser alabado y adorado. Ya hemos adorado, hemos alabado su santo nombre y seguimos haciéndolo. Bendito Padre, a ti sea la gloria y la honra, Padre, eternamente y para siempre. Gracias porque tú eres nuestro Dios y porque siendo tu Dios, Señor, oh Padre, nos has mirado, Señor, nosotros, el polvo de la tierra, lo más bajo, Señor, oh Padre Santo, que hemos sido creados, dice tu palabra, conforme a tu imagen. Amado Dios, aquí estamos. Tú pusiste, Señor, de tu Espíritu en nuestras vidas y es por eso que ahora vivimos, porque tenemos de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias, amado Dios, gracias por esta tarde que nos has reunido, Señor, una vez más para levantar tu santo nombre, para bendecirte, Padre. Y en esta hora te pedimos también, en esta hora, tu presencia. Te pedimos tu guianza, Padre, para que así, Señor, oh Padre bendito, podamos tener entendimiento y recibir, Señor, de tu palabra una vez más. No una palabra, Señor, que quede solamente allí en nuestras mentes, sino, Señor, una palabra viva para nuestras almas, Padre. Y en esta hora, Señor, nosotros recibimos de lo alto. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es la que perfecciona, la que redarguye, la que corrige, Padre Santo, a fin de que el hombre de Dios sea, Señor, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Padre. Esa es la palabra de vida, ese es el maná, Señor, oh Señor, de nuestro espíritu. Gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, en esta hora tu intervención y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento ahora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, aleluya. Vamos a ver en nuestras Biblias, hermanos. Como en estos tiempos estamos todavía en el tema de la fe. Y es que es tremendo porque nunca acabamos de aprender. Somos los discípulos de Cristo y un discípulo, dice la palabra, que es un aprendiz, que constantemente estamos aprendiendo día a día. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Voy yo un versículo, ustedes el que siguen. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A ver, todos lo tenemos. Amén. Amén. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba 20:24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
El Señor Jesús le dice, ven, pon aquí tus dedos, pon aquí tus manos, acércate, mete tu mano en mi costado y no seas más incrédulo, sino creyente. Le decía Cristo a Tomás. Esto era lo que Cristo le decía a él. No seas incrédulo, sino creyente. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que en algún momento de nuestras vidas, o casi todos los días, estamos andando como Tomás? Señor, si mis ojos no vieran, si no metiera hiel, si no tocara, Padre, porque muchas veces más que nuestras palabras son nuestras acciones, las que gritan así a los cuatro vientos. Señor, estoy dudando, porque con mis labios yo puedo confesar, pero con mis hechos yo puedo también negar lo que estoy confesando. Y entonces Tomás, cuando lo vio, le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Cristo le dice, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados los que, dice, no vieron y creyeron. Son bienaventurados, son felices aquellos que no ven y creen. ¿Y cuántos estamos creyendo en la venida del Señor? Amén. No lo estamos viendo, señales hay. La tierra está sufriendo dolores de parto, como dice la hermana, la intercesión se está también ahí orando por muchos motivos, y no solamente intercesión, toda la iglesia, todos los hijos de Dios orando por estas cosas, porque en verdad aún la misma creación sufre, esperando el día y la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿quiénes estamos creyendo? Porque si estamos creyendo, entonces nos estamos preparando. Y vamos a ir ya entrando al tema. Y el tema de esta tarde es siempre la fe. Y como decía ayer el Señor, bienaventurados los que sin ver creyeron. Ellos son bienaventurados. Pero siempre estamos diciendo qué es la fe. Y lo seguiremos repitiendo hasta que de repente nos entre hasta los huesos, los tuétanos. Señor, para que mis venas, cuando salga allí los glóbulos, digan, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo me muevo en Él. Cuando sucede la situación, Él vive. Él me va a guiar, Él me va a sacar de este lugar, de esta situación. Fin que el Señor ponga todo esto en nosotros, seguirá hablándonos a través de su palabra. Pasarás tú y yo, pasarán tus hijos, cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Amén. Ella permanece para siempre. Y entonces nos vamos rápidamente al libro que todos conocemos, que nos habla acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Cómo es la fe? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos respirando, amén. Pero ¿alguien ve el aire por aquí? Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque si no vemos el aire, estamos convencidos de que es. Amén. Estamos convencidos de que existe, de que está. Y aquí en Hebreos el apóstol nos dice que es una certeza y de que es una convicción. Y cuando hablamos de certeza de lo que esperamos, hablamos de aquello que estamos generalmente seguros. En otra traducción dice pues la sustancia de lo que no se ve. ¿Pero por qué dice la sustancia? Porque la fe en sí misma, si yo te digo, hermano, ¿puedes ver mi fe ahora? No. ¿Ustedes qué dirían? No, no se puede ver. La fe es algo intangible. Pero cuando decimos es la fe, es la sustancia de lo que es la certeza de lo que se espera, es que eso, lo que es intangible, se va a volver tangible, tocable, palpable, y aunque tú y yo lo podamos ver. Eso es la fe. Y entonces dice, y en la convicción es estar convencido de lo que no vemos. Por eso decíamos hace un momento, ¿cuántos de nosotros creemos que Cristo viene? Estamos convencidos, estamos esperando, entonces se van a ver y nos vamos a dar a conocer por las obras también que estamos haciendo.
Vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios, si ustedes me pueden ir ayudando. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? ¿Quién lo tiene, hermanos? Capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. Un versículo muy corto, muy repetido. ¿Dónde está? 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Muy repetido, pero ¿dónde está? 2 de Corintios 5:7. Ahora, ¿cómo estamos andando nosotros? Dice la palabra, por fe, por fe, por fe. Esto es, Dios nos enseña acerca de la fe y de que en esta fe nosotros andamos. Pero esta fe es invisible. Entonces esto, lo que se llama fe, tiene que volverse visible en nuestras vidas. Lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver. El mundo dice yo creo en Dios, pero seguimos en nuestros caminos, en el camino ancho y perdido que nos conduce a muerte y perdición, a muerte eterna. Pero dicen que creen en Dios. Ahora, si bien es cierto, aún en el libro de Santiago dice, ve, tú dices que crees en Dios, haces bien, porque aún los demonios creen, y no solamente esto, tiemblan, dice. Y entonces nosotros decimos, Señor, estamos hablando de fe, pero ahora que estamos en Cristo, nosotros entendemos que la fe no viene por nosotros, sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y en Gálatas aún 5:22 nos habla de que el fruto del Espíritu es fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Por ahí dijeron fe, templanza. Entonces, el fruto del Espíritu, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros también es fe. Ahora sí, iniciamos, hermanos. En el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 14. Porque tú y yo podemos decir tener fe en Dios. La grande pregunta en esta tarde, el grande desafío para mi vida y para la tuya, es ver si esa fe que tú y yo decimos tener está viva o está muerta, o está dormida esta fe. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, lo leo yo, ustedes escuchen atentamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros
y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y el gran desafío y la grande pregunta es: ¿está viva tu fe? Muéstrame, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus obras? ¿Se ha acercado a la derecha a una necesidad y tú has cerrado tus puertas y le has dicho ve en paz? ¿Dónde está tu fe si tú dices que tienes fe y no estás obrando? Creí, por tanto hablé, dice el libro de Romanos. Todos los de aquí hace un momento preguntaba, no sé si pregunté, perdón, todos somos cristianos, ¿verdad? Amén. Todos somos cristianos, amén. Amén. Todos somos cristianos, amén. El libro de Romanos dice, creí, por tanto hablé. ¿Quién está hablando? Si tú crees, estás hablando. Si tú tienes fe, estás pregonando la libertad, estás dando libertad al cautivo, vista a los ciegos, sanando a los enfermos, porque la fe es esto. La fe viva en Cristo hace que nos movamos nosotros en las obras. Nos acaban de invitar al evangelismo. ¿Cuántos de nosotros iremos? ¿Dónde está nuestra fe? Aleluya. Dime que tú tienes fe y yo te diré, a ver, voy a ver las obras que te siguen. Y entonces allí va. Cuando de repente el de la derecha y el de la izquierda y el vecino dice, ellos dicen que son cristianos, pero dando mal testimonio están. ¿Dónde está? Y la grande pregunta es, por eso, ¿está nuestra fe viva? Si no está, hermanos, hay que avivarla. Porque cuando Cristo habla, cuando Dios habla de que no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, es porque nosotros, hijos de Dios, que estamos andando en vida. Y andar en vida es creer. Y estar creyendo es predicar, es pregonar, es hacer las obras de nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, está tirado, no se mueve, y le das 2 y 3 cachetadas, le pones tres punturas allí, ese cuerpo no se va a mover. Porque no hay espíritu en él, está muerto. Por tanto, aquel que dice tener fe, pero tiene una fe que no está viva, no se va a mover. Si tú ves en tu hermano o en mi vida que no me estoy moviendo, es porque algo está pasando dentro de mí con la fe que Dios puso en mi vida. La tengo apagada, no está viva, no se está reavivando. Es necesario nosotros avivar la fe. Ahora muchos de nosotros decimos, Señor, que esta palabra logo se vuelva rema en mi vida. Amén. ¿Qué significa logo en la palabra escrita? ¿Qué significa rema? La palabra que va siendo efectiva. Amén. No es que el Espíritu Santo te va a guiar a la palabra rema. La palabra rema es cuando tú dices, id y predicad el Evangelio. Entonces yo hago de esta palabra logos, la hago rema, voy y predico la palabra. Aleluya. Esa es la rema que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria la palabra de vida. Y la fe cuando habla, tenemos que apurarnos. Gloria a Dios. La grande pregunta era, ¿cómo está tu fe? En verdad decía que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las mías? Tenemos un juez, es Cristo, es la misma palabra de Dios que nos juzgará también. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, y hay algunos que estudian la palabra en el original griego también, ahí la palabra de repente es pistis, que significa fe y confianza, en el griego del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la fe de Abraham, de aquella fe que Abraham lo movió para obedecer a Dios, como mirando también al invisible aún Moisés, hablamos de la fe, pero ya en la palabra hebrea. Y la fe en la palabra hebrea es emuná. Esa es la palabra hebrea para fe. Pero la palabra emuná no significa ten fe solo o ten confianza. La palabra emuná tiene muchos derivados que significa, y lo vamos a ver a través de la palabra misma,
en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Quien lo tiene me lo va leyendo, me ayuda con esto. Amén. Gloria a Dios. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. 17:2. 12. Amén. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Aquí cuando dice manos y habla y así hubo en sus manos firmeza, en el original está y así hubo en sus manos emuná. Así hubo y así hubo en sus manos emuná. Entonces, ¿qué es emuná? Fe y Firmeza. vamos alargando. Firmeza. Amén. Vamos a Deuteronomio 32:4. Quien me lo tiene me lo lee. Amén. Amén. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Allí en la parte donde dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, Dios de verdad, allí en el original está Dios emuná. Entonces, cuando dice Dios de verdad, está diciendo Dios de emuná. Entonces, emuná, que nosotros entendemos que es fe, ¿qué más nos quiere decir que es? Verdad. Verdad. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de emuná en la palabra hebrea. Pero esta emuná hemos visto que quiere decir firmeza, que quiere decir verdad. Vamos a ver una más, porque hay varias. En Segunda de Reyes 12:15. Quien me lo tiene, me lo... Amén. Amén. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Amén. Entonces, porque lo hacían ellos, esta palabra está traducida como, ¿cómo lo hacían? Con emuná. Entonces, la palabra emuná significa también fielmente, fidelidad. Cuando hablamos de fe, no solamente hablamos de una certeza, no solamente de una convicción, sino que también hablamos de una seguridad, de una firmeza, de una fidelidad. Hablamos de una verdad. Y hay aún mucho más aquí que habla de una confianza, del creer. Eso es la palabra emuná, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Que sea firme, que no se mueva, que tengamos confianza para esperar en Él en cada situación. Que tengamos esa convicción, que podamos creer. Pero ahora, si como siempre ustedes, cuando vemos que cuando hablamos de la palabra hebrea, no siempre queda allí, sino que las palabras hebreas van de raíz en raíz. Y aún la raíz después de emuná es amán. O sea, nos vamos más en profundidad de esta palabra. Y la palabra amán, que deriva de emuná, está en Génesis 15:6. Vamos a verlo solamente en 2 versículos. Génesis 15:6. Y ya salimos de esto para quienes nos estamos confundiendo. No quiero confundir, hermanos. Génesis 15:6 dice:
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Dijimos de emuná, que deriva de Amán. Ahora, el versículo sería así: y Amán a Jehová y fue contado por justicia. Y Amán a Jehová. ¿Qué quiere decir? Y creyó. Entonces, ¿de dónde deriva? De la palabra creer. Vamos a Deuteronomio 28:59 y ese es el último para solamente ver que nos seguimos más aún alungando. Deuteronomio 28:59. ¿Quién me lo tiene, hermanos? Amén. Amén. Entonces, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Amén. Aquí la palabra Amán está en permanentes y duraderas. Y serán grandes y Amán, enfermedades malignas y Amán, duraderas. Entonces la palabra Amán quiere decir que son permanentes y duraderas. Pero Amán, usado en la fe, quiere decir que la fe tiene que ser permanente y tiene que ser duradera. Porque la fe será probada por el fuego, hermanos. Y esta producirá. Y es por eso que nos vamos a ver qué es la fe. No solamente es la certeza, no solamente es la convicción, es la confianza, la estabilidad, la permanencia, la fidelidad. Como dice aquí también que hemos visto, es la verdad, es la estabilidad en Cristo Jesús, en nuestro Dios, en toda situación, hermanos. Pero ¿por qué nosotros vemos de que, bueno, por qué ha visto la hermana tantas profundidades allá? Porque es necesario. No solamente saber que, bueno, sí, fe es creer, pero de allí creer. ¿Y cómo tú le enseñas a creer a la otra persona? Ahora nos vamos a la emuná, y la emuná te dice que creer es estar firme, es estar permanente, es estar seguro. Y si queremos irnos más allá, es estar estable. Tiene que ser duradero en aquello que tú estás en Cristo Jesús, ¿no? Cuando hablamos de la palabra del Señor. Ahora nosotros en el libro de los Romanos, cuando siempre decimos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, hay muchos que oímos la palabra del Señor, pero también como que somos olvidadizos, ¿no? Miramos a la palabra como espejo y ahí nos damos la vuelta y como que nos olvidábamos cómo éramos, habiendo mirado en esta perfecta ley. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos oidores olvidadizos. Porque esta fe, hermanos, esta fe que es en Cristo Jesús, va a producir un fruto en nosotros, va a producir una obra. Y esta obra, vamos a verlo en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 1:1. ¿Quién me lo tiene, por favor, por allí? 1:1. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la fe. ¿Cómo es la fe? Preciosa. Hermanos, cuidemos. No nos salgamos. ¿Cómo es la fe para nuestro Dios? Es preciosa. Y es que, ¿por qué? Porque Él nos la puso por su Espíritu Santo. Judas, versículo 20. 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Hasta allí nomás. Dice, edificado sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo es la fe? Santa. ¿Por qué la dejamos tocar por el enemigo cuando muchas veces no estamos creyendo al Señor? A veces estamos pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, pero como que por allí dudamos y le creemos más al enemigo y de ahí ya no lo recibimos. Pero dice que esta fe es santa, es apartada, no la dejemos tocar.
Amén. Si Dios lo dijo, si Él lo prometió, Él lo dará. Amén. Él lo hará. Amén. No le creamos al enemigo, creamos a Dios que Él cumple sus Gloria a promesas. Dios. Todas sus promesas son sí, y en Él son sí y en el amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Allí mismo en Primera de Pedro, donde estábamos antes, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Amén. A ver, ¿me lo leo? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Gloria a Amén. Dios. Dice, y el que creyere en Él. Dice, es la principal piedra. En nosotros, con esta palabra, Dios pone la fe y nos da una esperanza en aquel que es nuestra roca, nuestra principal piedra. Nos da confianza. Entonces nosotros hemos visto que la fe es preciosa, que la fe es santa. Y el creer en Cristo, que es la roca, la principal piedra del ángulo, nos da a nosotros que una confianza, nos produce una confianza, ¿no? Y no solamente eso, produce aunque gozo, produce paz. Pero si como quiero entrar propio, hermanos, al libro de los Hebreos capítulo 11, porque estamos hablando de una fe viva, de una fe firme. Amén. Y hemos visto que solamente, que no existe la fe sin obras, amén. Que la fe se da a conocer, se manifiesta por las obras. Y la fe en el Señor es estar firmes, es estar en confianza, seguros, es verdad. Pero ¿cómo nosotros distinguimos o cómo podemos ver de que la fe es viva? Y lo vamos a ver a través de algunos hombres. En el capítulo 11, allí donde nosotros mismos hemos visto. Y allí recién entramos al tema. Capítulo 11. Ahora, yo quiero, antes de iniciar con esto, yo no sé si ustedes tienen, yo sé que no somos expertos en lenguaje o en literatura, pero ¿cuántos de ustedes saben que el verbo significa acción? Amén. ¿Sí? Yo corro, estamos corriendo. Yo camino, yo oigo, está actuando. Yo miro, yo toco, tocar, correr, mirar, escuchar, sentarse. Todos los verbos son activos. Por eso Jesucristo es el verbo de Dios. Y Él dio a conocer a Dios. Vino a activar el reino de Dios en la tierra. Aleluya. Como la luz de este mundo, la luz de vida para nosotros. Gloria Y vamos Dios. a verlo a través también de hombres mortales. Porque decimos, bueno, pero Cristo fue el verbo, pero bueno, Él es divino 100% y también 100% carne, entonces como que nos agarramos, ¿quién podrá ser como Cristo? Pero Él dijo, mayores cosas que estas haréis. Amén. Amén. Versículo 2, dice la palabra de Dios. Y ahora, en estos personajes que vamos a ver en el capítulo 11, vamos a extraer exclusivamente, solamente el verbo de la fe de ellos. Porque ellos se movieron en fe, pero algo hicieron ellos moviéndose en fe. Dice versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es el verbo allí? Ver. Entender. Amén, entender. Yo entiendo, tú entiendes, Él entiende. Por esta fe en Cristo Jesús, hermano, los mejores científicos no están entendiendo de que todo el universo fue hecho por Él. Pero no, por nosotros, por la fe en Cristo, por la fe en que Él hizo lumbrera mayor, menor, hizo las hierbas, separó las aguas de los cielos, nosotros entendemos. Entonces es una fe que nos hace entender. Y entendemos que esta fe está activa. Hasta allí como que ya, entonces yo sí tengo fe. Porque yo entiendo que las cosas han sido hechas por Dios. Amén. Hasta ahí como que la fe está viva. Amén, sigamos.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, ¿cuál es allí la palabra? Ofreció. ¿Cómo? Ofreció. La fe que hubo en Abel lo hizo moverse. Ah, no, yo tengo un Dios todopoderoso. Yo a él no le voy a ofrecer cualquier cosa. Yo a él le voy a separar el mejor cabrito, el mejor borreguito, y lo voy a presentar delante del altar. Por la fe ofreció más excelente sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que le hizo mover a Abel? Ofrecer. ¿Qué es lo que le hizo ofrecer a Abel un mejor sacrificio? La fe. Entonces la fe es algo que nos mueve. No te puede dejar quieto. Si tú me dices que tienes fe, ofrecerás lo mejor a Dios, lo más excelente. Lo separaremos en el Señor. Amén. Porque la fe no está quieta. La fe se mueve, dice la palabra del Señor. Y vamos a verlo después también eso. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es aquí el movimiento que hizo Enoc? ¿Cómo lo movió la fe a Enoc para ser traspuesto? Antes que me digan la palabra traspuesto. Agradó. Más adelante vamos a ver, y caminó Enoc con Dios. Entonces, para que Enoc agradara a Dios, ¿qué tuvo? La fe. La fe en Dios hizo, no, Él es supremo. Sus ojos me están viendo. Yo tengo que a Él agradarlo. Yo tengo que a Él temerlo. Y entonces Enoc anduvo por su camino agradando a Dios. Esto es una fe viva. Cuando se entiende, cuando se ofrece algo bueno, algo mejor, algo más excelente, cuando tratamos de agradar en todas las cosas, esto es fe viva. Muéstrame tu fe sin obras. Te miraré cómo estás agradando a Dios. Te miraré cómo estás ofreciendo, cómo te estás moviendo. Vamos más adelante, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Allí, ¿cómo fue movido Noé? Preparó. ¿Se quedó quieto? Bueno, él me ha dicho me va a salvar, entonces yo espero aquí, yo, mi familia. Dice que eso, lo que hubo dentro de él, eso estaba vivo. Y él dijo, entonces si él lo ha dicho, él lo hará. Yo voy a comenzar a preparar esa arca. Yo no lo sé. La palabra del Señor dice que tú y tu casa serán salvos. Yo no sé qué arca estás preparando para tu casa, cómo tú estás predicando, cómo tú estás creyendo, y yo también, para que nuestra familia también se salve. Porque la fe hará que tú y yo nos movamos, hablando, predicando, y los que no se ganan con la palabra se ganan por los testimonios, por los hechos, hermanos. Y esta fe, esto lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros, no está quieto. Y no está quieto. Vamos a ver qué hizo Abraham. Ya ustedes también ya lo saben. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hermanos, esto está vivo. Esto que viene de Dios, que es la fe, el fruto del Espíritu, está vivo, no está quieto. Se mueve en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. Por lo cual entonces entendemos, ofrecemos lo mejor, tratamos de agradar a nuestro Dios, construimos, preparamos la salvación también aún en eso, y obedecemos, andamos en obediencia, hermanos. Esto hará, esta fe que Dios ha puesto en nuestras vidas hará en nosotros. Entonces, la palabra del Señor es nuestro termómetro también, pero vamos a irnos más adelante, en el versículo 23 ya. Aunque ya del 20, ustedes allí ven, por la fe bendijo Isaac, por la fe 21,
Por la fe de Jacob al morir bendijo también a sus hijos. Por la fe José antes de morir dice que dio mandamiento acerca de sus huesos. Estos hombres, hermanos, se movieron, y si nosotros ahora lo estamos viendo a través de la palabra, es porque estos hombres tuvieron obras. Y esas obras vinieron por la fe viva que había en ellos. La fe que nos hace pregonar, predicar, obrar, dar buen testimonio, que nos hace ofrecer las mejores ofrendas a nuestro Dios. Versículo 23 dice, por la fe, del 23 al 27. El 27 dice, por la fe, hablando de Moisés, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo Moisés por la fe? Dejó. Tú y yo, por la fe, vamos a dejar esta tierra. Porque esta es la tierra terrenal. Habrá de repente aquí herencias, habrán cosas buenas, mas nosotros no pertenecemos más a esta tierra, más a este mundo, somos peregrinos. Y entonces por la fe dejaremos esta tierra y nos iremos con nuestro Redentor. Amén. Con Cristo, allá nos encontraremos en las nubes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a los placeres, como lo hizo Josué. Amén. Al ser príncipe, aquellas riquezas, al estar en palacios. Y él dijo, por la fe él dejó Egipto. ¿Cuántos de nosotros todavía por esta fe tenemos que hacerlo? Que es Cristo Jesús. No es cualquier cosa, hermano. ¿Pero qué es esta fe? Me están hablando, ¿qué es? Cristo en la cruz del Calvario. Gloria que anuló el acta de la muerte que había en contra tuya y en contra mía. Amén. Y nos dio una nueva esperanza de vida. Esa es nuestra fe, la cual nosotros creemos. Que Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 30. Por la fe cayeron muros. Versículo 31. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y todo por la fe. Versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, muchas mujeres recibieron sus muertos. Hermanos, esto es lo que hace la fe viva en Cristo. Amén. La fe dice que conquista, hace y alcanza. Yo no sé qué es lo que tú y yo tenemos que conquistar, qué es lo que tenemos que alcanzar, qué es lo que tenemos que hacer. Pero si Cristo está en nosotros y con nosotros, no podemos andar en doble ánimo. Amén. Tenemos que perseverar, sabiendo que la fe es la certeza, es la estabilidad, es la confianza en quien nosotros hemos creído y quien a nosotros nos ha escogido. Y entonces, ¿será la fe pasiva? ¿Será la fe la que Dios quiere que tengamos? Una fe muerta allí. No, hermano, yo tengo el ministerio de las bancas. No, es que yo todavía, el Señor todavía no me ha hablado para hacer su obra. No me ha revelado todavía. El primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Amén. Y es el que estaban invitando el Pati y la hermana hace un momento también. ¿Hará esta fe en nosotros movernos? Vamos al libro, a Juan capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, yo no sé. Ahora hago una pregunta, $1.000.000 dijeron por ahí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo no sé si tú has bebido de esa agua. Lo sabe Cristo y tú. El que cree en mí, como dice la Escritura, si tú has creído, ya, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Cristo Jesús no había sido glorificado. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo ha venido? Sí. Cristo ya fue recibido en gloria y el Espíritu Santo ha venido en nosotros. Amén. Pero dijo algo del Espíritu Santo, de que dice que estaría en nuestro interior como ríos de agua viva. ¿Y cómo están los ríos de agua viva? Movimiento. ¿Qué más? Corriendo. ¿Qué más? Uy, hermano, yo no sé si tú puedes. Bueno, yo he ido al río, he visto el río Rímac allá en Perú. El río, he visto el Marañón, me parece que es el Marañón, el más grueso, los que son peruanos. También he visto el río Chillón, y estaban a punto también de llevarme. Hermanos, son ríos impetuosos, caudalosos. Allí donde tú te paras, aún las mismas piedras no te puedes detener. Allí el mismo Espíritu que nos ha dado fe y ha puesto fe en nosotros, es el Espíritu que correrá como ríos de agua viva. Y cuando algo está corriendo, ¿quién lo podrá detener? Si algo está corriendo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, señores, entonces tenemos que hacer el Romanos 8, porque Romanos 8 no habla tanto de vivir en el Espíritu, allá de orar, habla de matar la carne, habla de morir a nosotros, porque los designios de la carne son en contra del Espíritu. Habla de ya no sembrar en la carne. Entonces está diciendo, habla de matar a la carne. Pero ¿qué no está dejando que este río de Dios, que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestras vidas? Nuestro yo, la carne. Porque dice que el Espíritu Santo de nuestro interior correrá como ríos de agua viva. Y ese ríos de agua viva tiene fe. Y esa fe que va corriendo, ¿qué va a hacer? Según lo que hemos visto en el libro de Hebreos, nos va a hacer entender, va a hacer obras, dijo la hermana, lo encerró todo en uno. Ese río va a hacer que tú no te quedes quieto. Señor, yo voy a servir. ¿Dónde, Señor? En las damas. Señor, yo quiero servir, yo quiero ir a orar. Señor, yo quiero ir a predicar a mi familia. Señor, yo tengo que interceder. Señor, no es posible, allá hay un enfermo, yo tengo que orar. ¿Pero por qué? Si tú no tienes el ministerio de la enfermedad, de la sanidad, perdón. Pero la palabra dice que son señales que seguirán a los que creen. Amén. ¿Por qué te vas a detener? Amén. ¿Por qué estás deteniendo el Espíritu Santo de Dios? Ay, santo. ¿Por qué estamos dejándolo allí sin hacerlo fluir? Deja que la fe fluya. Deja que la sanidad fluya de ti. Porque somos vasos de Cristo. Amén. Amén. El tesoro está dentro de nosotros. Entonces nosotros, cuando dice la palabra de Dios, los hebreos entendían como aguas vivas, aguas que están corriendo, como aguas estancadas, aguas muertas, aguas que están en un pozo, aguas que están ya verdeadas. Pero esto, Dios entrando a su lenguaje le dice, mira, tú vas a ser como esos ríos el día que el Espíritu Santo esté sobre ti. Aleluya. Simplemente así, como esos ríos que arrasan con todo. Allí le tiras el árbol, arrastra. Allí le tiras un muerto, arrastra el muerto. Allí sucede algo, ese río, pero es así un río de Dios que no se detendrá. Está vivo. Está vivo, y algo que está vivo está en movimiento. Y eso es lo que Santiago quiere decirles. Que la fe sin obras es muerta. Que la fe en Cristo debe estar viva, hermanos. Esa fe nos debe hacer orar. Hermano, va a hacer el culto. Ay, pero que si ya fui solamente el domingo. ¿Y la fe? Uy, ese día como que se puso a dormir, el día jueves, el día martes. Hermano, vamos a ayunar. Y como que la fe se va a dormir con nuestro cuerpo, ¿no? O se va a descansar. Hermano, vamos a vigilar y ahí nos metemos con la fe. Hermanos, es un fruto del Espíritu. No lo detengamos. Amén. Santiago, volvamos a Santiago porque este es el reto. Dios está mirando nuestra fe y la fe debe ser tangible, hermano, debe ser visible. Muchos nos catalogan allá afuera. Bueno, ustedes dicen que creen, pero en su iglesia no sucede nada. Bueno, es que mi vida, Cristo ha cambiado mi vida.
Sí, pero yo no sigo que la siga cambiando, yo no veo que la siga cambiando. Tú me hablas en el libro de Marcos de señales, de milagros. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Decimos, somos pentecostales allá y nos movemos. Yo no quiero que tú te muevas. Yo quiero que lo que está fluyendo en ti cambie mi vida. Quiero lo que tú tienes también me levante, me fortalezca, cambie mi familia, me restaure. No que me lo digas con tus labios. Yo soy pentecostal. Yo me muevo en Cristo. Tu vida me lo dirá. Amén. Cuando yo esté caída estarás allí no para juzgarme, sino para levantarme. Cuando yo estaré enferma me irás a visitar, para yo también recibir de Cristo. Cuando yo no vendré estarás orando por mí. Cuando verás allí un drogadito, una prostituta, abrirás tu boca. Eso es tener el Espíritu de Cristo. Eso es tener fe activa. Y Santiago ahora decía, nosotros que mucho decimos, ¿no? Porque, amén, nosotros somos nacidos y vivimos por fe, no por vista. Pero si hay alguien afuera que sí me dijo, bueno, tú tienes fe y muéstrame, ¿qué es lo que haces? Bueno, es que yo todavía no estoy actuando en el poder de la fe. Y entonces, si no estamos actuando en el poder de la fe, ¿qué estamos esperando? Despertemos, avivemos, creamos en Cristo. Porque allá muchos, este domingo, me parece que encontré a una hermana por allí, y en verdad lo que le dije no salió de mí, porque yo cuando vi a ese niño tenía unas 3 dedos a mitad, y había otra, no sé si señora, hermana a su lado, no le pregunté, yo no he profundizado con una hermana, pero al ver a este niño, que creo que las 2 manos no tenía los dedos, dije, Señor, ¿y dónde están los milagros? ¿Y dónde están las sanidades? ¿Cómo yo le puedo a ella predicar que Cristo sana, que Cristo salva, si en este momento yo no puedo orar? Entonces yo yéndome le digo, hermana, imponga mano, le digo, imponga mano, eso es lo que Cristo nos ha mandado. Donde quiera que estemos, imponer manos a los enfermos, dice la palabra. Si lo sana, lo hará Dios. Si no lo sana, lo hará también Dios. Dios dirá. Pero ¿cuál es tu cómpito y el mío actuando en fe? Orar por los enfermos. Amén. Esto es. Al de lo que tú creas, el mandamiento está. Amén. Oh Señor, yo el llamado, esto aquí, yo necesito que tú me reveles si en verdad voy a ir a orar, en verdad me voy a mover. Nosotros, el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Y la palabra nos dice ir. Y la palabra nos dice orar por los enfermos, llevar las cargas unos por otros. Hermanos, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo quiero una fe viva. Amén. Una fe que esté vertiendo de dentro de mí y que como aquello que dijo Cristo en Juan capítulo 7, en el 38-39, dice que será como ríos de agua viva, nadie te podrá detener. Amén. Yo voy a andar, yo voy a ofrecer lo mejor a Cristo porque yo creo en Él es digno. Amén. Yo voy a separarme porque para Él la fe es preciosa. Y todo lo que ellos hicieron, agradándole según el libro de Hebreos, fue porque hubo fe viva en estos hombres. Hermanos, ellos eran hombres sujetos a pasiones y deseos como tú y yo. Podríamos decir un día como Josué, sol detente en Gabaón y tú luna, ¿en dónde se llama? En el otro lugar, perdón, alguien, Gabaón y Geón. Y también dijo Elías, lluvia, o sea, ciérrense los cielos para que no llueva. ¿En qué fe estamos andando? ¿Acaso Cristo terminó su poder? ¿Acaso el brazo de Jehová se ha cortado todavía para seguir salvando? Extendamos nuestras manos. Amén. Sobre todos aquellos que necesitan salvación, amén, sanidad. Movámonos, hermanos, no detengamos el poder de Dios, porque nosotros somos los únicos que estamos deteniéndonos hasta que venga esa tal persecución y de repente los sacó a los discípulos para la predicación. Pero Dios cuando nos habla es acerca de las obras, que es tiempo de que tu fe se vea, es tiempo de que tú que me dices que crees en Cristo, quiero ver tu fe.
Tú dices que eres cristiano. Quiero ver tu fe, hermano. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver que tú estás dando testimonio, agradándole a Dios en todo, andando en medio de tu familia, trabajando, viniendo a servir a la casa del Señor. Allí, quiero ver tu fe, porque nos retarán así. ¿Y nosotros qué mostraremos? Bueno, yo creo, Dios mira el corazón. ¿Qué diremos? Terminamos allí, hermanos. Dios está pidiendo, y así como el Espíritu es como aquellos ríos de agua viva, la fe va también con el Espíritu y está viva. La fe que nosotros tenemos en Cristo no está muerta. Amén. Versículo Santiago capítulo 2, versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. Nuestro Padre en la fe, nosotros decimos nuestro Padre Abraham, él creyó, él se movió, él actuó, él ofreció, él obedeció. Y la fe nos ayudará a mover. No te quedarás sentado. Hermano, pero es que a mí no me han llamado en ese ayuno, no han puesto mi nombre, no me han involucrado. Oye, a ti nadie te ha involucrado, pero eres cuerpo, eres miembro del cuerpo de Cristo. No necesitas que alguien te involucre. Tú ya estás involucrada, tú ya estás adentro, injertada allí, dice, allí por las coyunturas, por los cuales cada miembro según la actividad propia va creciendo. Así que, hermanos, no nos sintamos exclusos, porque la fe que es en Cristo hará que nosotros produzcamos. Y esto producirá obras. Y preguntémonos en verdad a cuántos en este mes hemos predicado. Y cuántos están escuchando la palabra a través de nuestras vidas. Y si en un mes ganamos un alma, y si somos 50, ¿cuántos seremos para el año que viene? ¿Cuántos seremos a fin de año? Un alma, hermano, nada más. Un alma, una sola. ¿Cuántos seremos a fin de año? Y nuestra fe no se verá por nuestras palabras. Oh, cuánto adoramos, cuánto alabamos a Dios, sino por aquellos pasos como cuando caminó Enoc, agradando a nuestro Dios, hermanos. Mantengamos esa fe viva en el Señor. Nos ponemos de pie, hermanos.